Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Les saludo con muchísimo agrado. Hoy vamos a conversar con el candidato a diputado, miembro del Partido Panameñista, ex viceministro de Educación y también expresidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fulo Linares. Gracias, don Adolfo, por estar con nosotros. Adelita? Placer estar aquí nuevamente. Al contrario, he citado al señor Linares hoy para hablar acerca de algunos temas que tienen que ver con la política y también con la situación de la Asamblea Nacional y los temas que están ahorita rondando, que estoy segura a usted le va a interesar conocer. Bueno, y siempre habla con sus opiniones explosivas, así es que bueno. Gracias, don. Lo voy a coger como un cumplido. Don Adolfo, bueno. Primero porque todo, a mí me gustaría saber una cosa, porque yo no sé cómo interpretar aquello de la la alianza territorial que tienen los partidos políticos, PP, CD y panameñismo, para la postulación de los diputados, con una serie de condiciones que yo como ciudadana veo muy difícil de que se cumplan, y yo quiero que ustedes, alguien de ustedes me explique, especialmente tú que eres un candidato y que te llevas con todos los candidatos que ya están en el ejercicio ahora mismo, ¿cómo van ustedes realmente a garantizarnos a nosotros que no van a coger plata de la descentralización para la política? Mira, primero que todo hay que estar claros de que las reglas del juego que actualmente se han aprobado para ser implementadas en las elecciones del 2024 son las mismas, exactamente iguales que las que se usaron en el 2019, ¿no? O sea que en esa época también se usó la descentralización. Todo lo que se está haciendo hoy no solamente se podía hacer en el 2019, sino que incluso se hizo. El PRD, por ejemplo, con el Molirena, hicieron alianzas en varios circuitos, y en el caso del 8-3, recuérdate que hubo dos muy discutidos residuos, que fue Cristiano Adames y por el PRD, y Molirena fue, creo que Corina Cano, y los dos salieron con R's cruzadas en el mismo circuito, de misma alianza, y en el caso de San Miguelito sucedió lo mismo. El PRD no solamente sacó dos residuos, además de su cociente, sino que también sacó con residuo a Pancho Alemán. O sea que tuvo tres residuos en una alianza cruzada. Solamente que en la vez pasada no había el formalismo de tener que registrar previamente en el Tribunal Electoral la intención de llegar a un acuerdo de alianza territorial, que fue lo que se hizo, creo que fue el viernes pasado, ¿no? Sí. Entonces, se tenía que hacer. Si no se hacía ese día, pues simplemente se extingue. Entonces, es lo mismo, las reglas son iguales, no han cambiado. El que trató o está tratando o trató de cambiar o ha tratado de cambiar las reglas del juego ha sido el PRD, básicamente. Y lo que se está buscando, en cierta forma, es, y yo creo que demuestra un gran desprendimiento, porque, como te dice, el PP no va a tener su candidato propio, al igual que la Alianza CD Panameñista, pero hemos entendido que hay un bien superior que político, en este caso, que es de ver cómo se puede romper esa mayoría de la bancada, vamos a decir, del lado oscuro de la fuerza, que ha controlado la Asamblea en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 2 de una manera bastante abrupta y con bastante imposición. Y una de las formas de hacerlo es llegar a esa alianza territorial independientemente de diputados, independientemente que no se dé a la presidencia. Así que yo creo que demuestra una madurez política y un desprendimiento que no se había dado previamente. Y a lo mejor eso es lo que sorprende, ¿no? Bueno, me gustaría, pero entender yo como ciudadana, ¿cómo ustedes no van a coger dinero de la descentralización para política? Bueno, yo te voy a decir una cosa sobre ese sentido, ¿no? Eso ya no es un problema de partidos, sino de personas, ¿no? Y yo solamente te puedo garantizar
lo que Adolfo Fulvio Linares no va a hacer, ¿no? Pero se y yo creo comprometieron. que yo he sido uno de los mayores críticos públicos de ese tema, y yo no pienso, yo creo que eso es uno de los grandes problemas que hay, es la descentralización para allá, que no debiera ir a la Asamblea, ¿no? Tampoco debe tener la Asamblea las planillas, esa famosa cashback y escondida. Sí. El diputado tiene que tener la planilla formal, pero las demás tienen que eliminarse. Sí. Y en lo personal, yo creo que la Asamblea tiene que tener hoy esas 240 millones de dólares de presupuesto. Es totalmente absurdo, pero, sobre todo que Adolfo, se debe reducir a menos de 100. Adolfo. Hace 20 años, cuando yo fui ministro, era 60 millones. Yo sé que usted va a hablar por su persona, pero en ese papel ustedes, las personas que conforman esa alianza, se comprometieron a hacer ciertos parámetros. Claro. Entonces, ¿cómo le van a garantizar a la ciudadanía? La última vez que te hago la pregunta, a ver cómo me responde. Como abogado, la única forma en que un abogado puede garantizar algo es que yo le dé a la contraparte una hipoteca o algo en prenda, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O un contrato, y si lo violo, pues me hacemos las consecuencias. En este caso es igual. Ahí están los acuerdos, y individualmente cada candidato o persona en su momento va a tener que responderle a la ciudadanía si no lo cumple. La cosa es que se está haciendo público desde ya, no como una condición, sino como diciendo, si yo salgo electo, yo voy a apoyar, no solamente apoyar, sino impulsar por esto. Si no lo hace, entonces, lo hace, la garantía, el ciudadano no tiene garantía. Lo que el ciudadano tiene es un arma que se llama voto, que en la medida en que no lo prostituya ni lo venda, en la próxima elección le da raya al que lo defraudó. Y así es como funciona la democracia. No es un tema tanto de garantía ciudadana, sino de empoderamiento ciudadano. De que el ciudadano use su voto de una forma u otra, de una manera racional y en base a su criterio, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer una pausa ahora, una pausa comercial, para regresar y hablar más adelante acerca de la Comisión de Credenciales, del Parlacén, y entender cómo va a ser este discurso dentro del panameñista. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo, programa encendido con Adolfo Linares, y se ríe. Por la barba roja. Bueno, sí, claro, por la barba roja. Me acuerdo que una vez hice un perfil pequeñito de usted, cuando hablaba se emocionaba rojo. En esa época tenía la guayabera negra. Tenía una guayabera negra. Roja, y me llamó atacado de la risa. Bueno, volviendo al tema. Dale. El Partido Panameñista acaba de postular a sus candidatos a sus diputados para el Parlacén. Y en esta lista de primero salió el expresidente Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, como todo mundo sabe, es una persona que ha sido designada como corrupto para Estados Unidos y que enfrenta el juicio de Odebrecht, que no sé cuándo se va a celebrar, sinceramente, pero en el caso tal, ya tiene él un expediente, el cual tiene que rendir a la justicia. Él y todos los miembros del partido que tengan que hacerlo a bien así. En este sentido, dice el panameñismo que están viendo a ver cómo salen del Parlacén, pero por otra parte tienen una lista de postulados. Explíqueme, porque pareciera un doble discurso. Bueno, ese punto no es un doble discurso, y te explico por mi posición sobre el Parlacén primero. Yo no estoy a favor del Parlacén. El Parlacén fue un invento de la Unión Europea de colarnos aquí una especie de una copia criolla, tercermundista del Parlamento Europeo, y eso simplemente aquí no ha funcionado porque ese bicho no es de esta selva, ¿no? Así que yo no estoy a favor de eso. Ahora, mientras el Parlacén sea una realidad, yo sí creo que nosotros debemos postular a llenar esos puestos, porque si no lo hacemos nosotros, ese espacio se va a llenar por otros partidos y se puede. Así que desde ese punto, yo creo que es más, el hecho de que los hijos de Martinelli no corrieran, salieran electos
como miembros del Parlacén fue por el hecho de que un partido decidiera no postular. Ahora, eso por un lado. Pero yo creo que debemos salirnos del Parlacén institucionalmente y ojalá lo se haga pronto. Ahora, no sé si quieres el tema... No, pero hay nada más una cosa, o sea, está bien, usted es lo que cree, pero no puedo entender cómo van a salirse del Parlacén cuando tienen al expresidente ahí y van a decirle, bueno, ahora ya no salimos. Yo no veo eso real. Mira, yo no fui convencional, yo no soy convencional, así que yo no participé de esa votación, ¿no? Y este comentario no es a título personal, porque yo soy amigo de la familia Varela, yo conozco a Juan desde que estábamos chicos, igual a Popi, sus primos son íntimos míos, nada personal, ¿no? Estamos hablando de algo de cosas objetivas, ¿no? Pero si yo hubiera sido convencional, yo no le hubiera dado el voto o me hubiera abstenido, ¿no? Yo creo que le hubiera dado el voto porque yo no soy de abstenerme, pero al menos me hubiera abstenido. Porque yo creo, yo no creo en el Parlacén y por lo tanto va en contra de yo votar. Yo no hubiera, por ejemplo, en mi caso, yo no hubiera votado, ¿no? Pero también yo creo que el hecho de que, vamos a decir que pareciera que su intención no es necesariamente política, sino por otras razones, que incluso en el pasado criticó muy duramente. Eso en su momento discurso, o sea, parece una contradicción total, que a mi criterio no me hubiera permitido dar ese voto. Entonces, y yo creo además que le puede hacer un daño político muy grande al partido por la percepción. Pero bueno, el partido no puede impedir esa postulación y los convencionales, la realidad es que lo apoyaron masivamente y hay que respetar las decisiones institucionales. Que en mi criterio yo no estaba mucho de acuerdo, pero bueno, mi criterio no vale mucho porque yo no voto en la convención. Ya nos tocará sopesar cuál va a ser el impacto. Sufrir cuál va a ser el impacto electoral. ¿Y cuál cree usted personalmente? ¿Perdón? En breves palabras, ¿cuál cree usted que puede ser ese impacto? Bueno, eso es una especulación que yo no quisiera, o sea, sería una adivinanza. Yo espero que las personas que cuando vayan a votar se fijen en las trayectorias de los candidatos, independientemente de qué partido sean, ¿no? Yo espero que después cojan a los de mi partido, por supuesto, pero yo creo que como un ejercicio ciudadano, y yo que soy una persona que tengo ya 58 años y por lo menos 30 años, cuidado que más en miembros de partidos políticos, yo creo que el ciudadano, para que si quieren algo diferente, tienen que votar por personas, no necesariamente por partidos en bloque, por personas diferentes. Entonces tienen que hacer ese ejercicio, ya sea a mí o no tiene que ser a mí, pero que voten a conciencia, racionalmente, viendo la trayectoria de las personas, no por el jamón ni porque está saltando, y me explico, eso está para carnavales, ¿no? Ahora, otra pregunta. Recientemente, en la semana pasada, el diputado Pineda dijo que Blandón se reunió con el señor Benicio. ¿Eso es cierto? Yo no sé, en verdad. ¿Qué es lo que saben dentro del partido? Yo no sé, porque yo en verdad no estoy en esos niveles tan arriba, pero hay una realidad política que si se da, digo, yo creo que uno quiere una política donde la gente pueda hablar, aunque sean contrincantes, o más que contrincantes, adversarios políticos, ¿no? Yo no estoy diciendo, ni afirmando, ni negando, porque yo no lo sé, pero no, en política se tiene que hablar, porque si no se habla, se van a las armas, ¿no? Entonces, una vez alguien me enseñó que no hablas con tus amigos, sino con tus contrincantes. Más que hablar con los amigos, dialogas con los contrincantes para poder llegar a un acuerdo. Pero aquí me llama la atención, que pudo haber sido antes de que se formara la alianza. Es que mira, hoy en día, Pineda, como está todo tan restringido, no quiero decir restringido, pero hay un calendario estipulado por la regulación electoral. En septiembre ya se acabó el término para postular alianzas presidenciales y en octubre, el 30, se vence para diputados. Así que ya no puede haber arreglos presidenciales diferentes a los que van a haber aquí. Y después de octubre, después del 30 de octubre, ya no van a haber, sino los que van a estar donde van a estar. Eso incluye diputado, alcalde y representante, ¿no? Otra cosa. Me gustaría tal vez irme al cambio porque sé que le voy a hacer la pregunta y se va a demorar.
Pero sí quiero saber qué opina acerca de la reactivación de las denuncias que se tienen en la Comisión de Credenciales y la postulación también de su pariente Marta Linares. ¿Qué opina? Mi querida prima hermana. Exacto, pero vamos a hacerlo después de la pausa. No se vaya, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estoy muy agradecida que está con nosotros en el programa. Bueno, antes de entrar a los temas que yo había prometido antes del cambio, ¿usted cree que pudo haber habido un pacto entre Ricardo Martinelli y Benicio Robinson de alguna naturaleza? Bueno, yo no sé si hay no me consta que hay un pacto acá, pero a mí, yo en lo personal, y es totalmente subjetivo de mi parte, yo creo que ellos tienen alguna clase de arreglo. Ellos son bastante afines, diría yo, y son parte o lideran lo que se escucha, como se llama en el orbe ciudadano, como la bancada del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y lo digo así un poquito sarcástico, ¿no? Así que yo sí creo que es natural oficial. Yo creo que ellos tienen un arreglo de alguna forma, ¿no? Al final, usted porque los dos tienen objetivos similares a mi criterio. El poder, no es similares, idénticos, es el idénticos, poder. El poder, y lo tienen todos. Y entonces no uno quiere el ejecutivo y el otro quiere el legislativo. El otro quiere mantener. Exactamente, entonces su situación. Para ellos supervisarse cada uno. Pero no nada más eso, ese es el mal de todo el país. Exacto, o sea, cada quien mantener su status quo, hacen pactos, hacen donaciones para que nadie los toque, nadie los saque de donde están que eso y conservar. Para mí sería mucho más. Ahora, ¿cree al final que realmente Martinelli, teniendo en cuenta un supuesto pacto como se ha hablado en las redes, cree que sea condenado o ratificado en la condena en el segundo tribunal entonces? Yo no, bueno, esa decisión la va a tomar el juez. El tribunal, claro, pero entonces el tribunal superior. Pero yo creo que no debiéramos llegar a unas elecciones en esta incertidumbre y el tribunal debiera resolver de una forma u otra, pero que resuelva antes de las elecciones, porque el problema no es si corre o no corre, porque al final él es un ciudadano como cualquier otro, bueno, no como cualquier otro, pero en el sentido de sus derechos ciudadanos, y él puede correr si no tiene ninguna condena en su contra, que es el caso. Pero el problema es que el tribunal, y es un mensaje con todo respeto, yo creo que debe pronunciarse lo más pronto posible para salir. Para evitar incertidumbres. Claro, pero recuerde que eso para igual salir sube de a esa la incertidumbre. Corte. Entonces yo creo que ahí es donde yo creo que es el dato. Porque al final, a mí en lo personal, si corre o no corre, a mí no es que, digo, para mí es lo mismo. Ya que él va a correr. La idea es que no hay incertidumbre. Si él va a correr, la pregunta es, y va a correr con Marta, su pariente, ¿qué le parece? Pariente, prima hermana, mi querida prima hermana. ¿Qué le parece a su prima hermana para vicepresidenta de su esposo? Bueno, Marta es mi prima hermana y es una mujer que yo conozco y respeto, pero ese no creo que es el punto de discusión. El punto de discusión es el tema de si su vicepresidencia era viable o no desde la ley electoral. Entonces, el Tribunal Electoral ya aceptó, así que, y el Tribunal Electoral es es el único ente con la capacidad de interpretar las normas electorales, así que tenemos que aceptar que definitivamente ella va a ser la candidata a vicepresidencia. Si alguien no estuviera de acuerdo con eso, pudiera ir a la Corte. En cuyo caso sería otra incertidumbre si eso también se va hasta después de las elecciones. Imagínate que se vaya una incertidumbre para la impugnación y para la inhabilitación. Lo interesante sería, por ejemplo, el Código Electoral, y si no me equivoco, la Constitución también, ambos creo que establecen, o por lo menos la Constitución establece que el vicepresidente de la República no puede ser
no puede ser una persona que sea de cuarto grado de pariente en segunda afinidad, cuarta sí, pero ese es descendente. Sí, bueno, pero espérate. Entonces, de ganar la elección Ricardo Martinelli y Marta Ser, mi querida prima vicepresidenta, entonces, y si algo le pasara, Dios no quiera, a Ricardo Martinelli siendo presidente, pero sería entonces una pariente. Entonces ahí pudiera haber un choque, y digo pudiera porque eso va a tener que resolverlo, pudiera haber un choque porque entonces ya no estamos hablando del candidato, estamos hablando de una persona que está ejerciendo la presidencia y que si se separa entraría vicepresidenta su pariente, que en el último fallo de la Corte lo que dijo fue que la esposa es pariente. Así bien es cierto, no lo dice el Código de la Familia, cuyo párrafo ese venía del Código Patriarcal, para usar la terminología hoy en día del 17, donde las mujeres no podían ni votar. Entonces la Corte sí dijo, en el fallo del 2015, de que la esposa sí es pariente. Y si eso es así, entonces el problema no se va a dar ahora, porque ya el tribunal dijo que está bien, sino cuando en efecto, si Ricardo Martinelli no pudiera terminar su periodo, le tocaría entonces a una pariente cercana. Entonces ahí podría haber un choque. ¿No? Sí, bueno, eso ya debería de ser la interpretación de la Corte. Claro, ¿Qué tipo de pariente es? No, por supuesto. ¿no? Claro, si eso le toca a un pariente ascendente paralelo. No entonces sé, la pregunta que también habría que hacerse, entonces, ¿es conveniente nombrar una persona de vicepresidente que hoy en día, si bien es cierto, hoy en día cuando la persona no es presidenta, pareciera no violar la Constitución, pero una vez que ejerza el cargo, sí, y si tenga que reemplazar, entonces hay la posibilidad de tener esta discusión? Entonces, esa es otra pregunta. La pregunta que más se haría, yo creo, el electorado es la esposa, o sea, poner a la esposa como... Bueno, pero en Latinoamérica nosotros no somos los primeros en comentar esas cosas, ¿no? Yo creo que por lo menos el primero que yo me acuerdo que yo no había nacido fue, y bueno, se había nacido, Perón con Evita, sí. Y después Perón con Isabelita en los años 70, creo que también hubo, los Kirchner, o sea, todos parece que todos son argentinos. Chamorro. No sé si Chamorro no. Daniel Ortega con su esposa. Daniel Ortega con su esposa. No, y también en Honduras. En Europa creo que era Shevchenko. Algo similar en Honduras. Entonces nosotros los latinoamericanos que somos medio criollos. Eso no significa que es lo ideal, pero es una costumbre. Quería hacerle otra pregunta. Quería entender, como diputado, digamos usted que es abogado, ¿me notariaría sus propuestas para llegar, para enseñármelas para ver si voto por usted? Mira, más que de darte propuestas, yo te puedo hablar de las cuales van a ser mis actitudes, ¿no? Yo soy... ¿Notariado? ¿Perdón? Bueno, pues, el notariado es lo que me estás grabando, ¿no? Porque cualquier cosa tú pones play y ya te das cuenta, ¿no? Pero yo creo que aquí en este país, se ha tergiversado tanto la función del diputado que nada más se le valoriza por el volumen de leyes que presente, independientemente de su contenido o profundidad o necesidad. Dos, yo creo que el problema de Panamá no son las leyes, es que hay una excesiva cantidad de leyes que deben derogarse y la Asamblea debe retomar su verdadero rol de supervisión y ente fiscalizador del Ejecutivo, que hoy en día simplemente es un tema de trueque. El Ejecutivo quiere algo, entonces hay un trueque y la Asamblea da, entonces eso hay que cambiarlo. Tengo que hacer este tema antes de que se me acabe el tema. Vamos a hablar acerca de la discusión de las denuncias que hay en la Comisión de Credenciales en esta semana. Entonces, ¿cómo revisa usted esta decisión? Bueno, más que la decisión, yo me voy a ir por temas de tiempo, es al dónde está el fallo institucional. Los funcionarios que son electos, ya sea con excepción del presidente por ser un tema político, pero los de diputados y alcaldes, todos, no tienen que ser juzgados por la Corte. Tienen que ser juzgados por la justicia normal, ¿no? Y eso es una cosa que yo voy a tratar de reformar en el tema. No, eso no sé si es constitucional. Sí, eso está en la Constitución. El del presidente, pero habría que ver. O ahora que se va a discutir, hay que cambiarlo. Los funcionarios electos, ya sean ministros, porque también los ministros, si tenemos un problema, tenemos que ir a la justicia civil o penal o administrativa ordinaria, como cualquier persona, como cualquier
como cualquier ciudadano común. El hecho de que uno sea diputado o ministro no te da una especie de Pero ahora derecho tenemos un problema grande que no hemos resuelto y hay que ver qué es lo que va a pasar. Bueno, lamentablemente esa costumbre de estar abriendo procesos a los magistrados es precisamente producto porque también a lo mejor hay algún interés o algún diputado que tiene un proceso en la Corte. Entonces eso hay que eliminarlo. Ese es el contubernio del cual hemos hablado muchas veces. Hay que decir trueque más que contubernio, es un trueque. Es un trueque, me gusta más la idea. Gracias, Fulo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Adelita. Oye, qué lindo, gracias por estar con nosotros. Adelita, una vieja amiga, no una amiga vieja. No es lo mismo vieja amiga que amiga vieja. Diferente, no es lo mismo, amigaza. 45 años tengo. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima. Y mira, se ríe. No es bien. Polígrafo de la Estrella de Panamá.